todos respiramos alegres, todos respiramos contentos en ese momento. La desigualdad había crecido a 220 veces. O sea, el 5% más ricos tenía 220 veces más ingresos que el 5% más pobre. Uno dice, ¿por qué no? Trata de explicarse por qué en ese proceso, después de 10, 15 años que ha pasado del término de la dictadura, continúa este proceso de degradación de la desigualdad. Bueno, si yo tomo el 10% más rico versus el 10% más pobre, esa desigualdad pasó de 53 veces en 2006 a 79 veces. Pero, como tengo dentro del 10% más rico gente que no es rica, ¿qué hice yo para tener alguna aproximación más cercana o más cruda de la realidad? Tomé el salario o el ingreso más alto del más rico de los ricos versus el más rico de los pobres, para ver más o menos qué dato me daba eso. Y eso me permitió pasar de 980 veces el 2006 a 2200 veces. O sea, el ingreso de la persona más rica de Chile, según la encuesta CACEN, ojo que ahí también hay muchas subestimaciones, pero el ingreso más rico que arroja la CACEN, que es más o menos 47 millones de pesos mensuales por persona, es 2.200 veces hoy día que el ingreso del que más gana dentro del 10% más pobre. No puedo usar el que menos gana del 10% más pobre porque es cero. No puedo dividir por cero. ¿No? Entonces, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? En un caso yo subo de 53 a 79 y en otro de 980 veces a 2.200 veces. Y aquí no estoy considerando que hay personas en Chile, como la familia Luxi, que en un año, de acuerdo a lo que entregó la revista Forbes, acumuló una riqueza, un plus, un adicional de riqueza de 8.100 millones de dólares, que son más o menos 500.000 estudiantes, medio millón de estudiantes, haciendo toda su formación superior o básica, digamos, durante 5 años. Es el costo de la educación de medio millón de estudiantes en 5 años. ¿No? Por lo tanto, si uno toma ese ingreso y lo compara, yo tomé, por ejemplo, el de Piñera, que valorizó su capital en 200 millones de dólares entre el 2010 y el 2011, y me da un ingreso mensual de la familia Piñera de aproximadamente 8.500 millones de pesos mensuales, 8.500 millones. Por lo tanto, en vez de 2.200 tendríamos que hablar de 340.000 veces el ingreso del más rico versus del más pobre, ¿no? Estos son datos que son una especie de como insulto, ¿no? Como que uno no entiende cómo tanto, ¿no? Se supone que los países desarrollados tienden a reducir estas desigualdades. Y uno de los mecanismos más eficientes para reducir estas desigualdades es la educación. Es la educación, el acceso a la educación de calidad que disminuye las desigualdades de origen y permite que en la vida adulta las personas puedan generar ingresos cuyas diferenciales no sean tan profundos. Entonces, esta realidad brutal que se exhibe hoy día en Chile y que es francamente inaceptable, ¿no? Porque hay cierto grado de desigualdad que uno puede aceptar en una sociedad moderna, ¿no? Pero cuando tiene algunos sectores que pueden ganar o capitalizar su riqueza en un año en el equivalente a lo que son 500.000, el costo educacional de 500.000 personas, digamos, y otros que tienen que levantarse en la mañana, hacer una cola en un hospital para tener una hora en 4 meses. Francamente son situaciones que no son consistentes con una mirada, con una lectura de un país que ha sido aceptado en la OCDE.
que es considerado por la comunidad internacional como un país casi desarrollado. Entonces, hay aquí una construcción de Chile, de la imagen de país, que incluso uno mismo le cuesta limpiar para poder aproximarse de manera más honesta a la realidad que nos toca vivir. Y estas cifras nos empiezan a mostrar un país muy distinto, ¿no? Entonces, tenemos un modelo de educación excesivamente caro, o sea, ineficiente. Esto que le preocupa a los economistas, la eficiencia, producir un bien al más bajo costo. Bueno, aquí lo hacen al más alto costo, absolutamente ineficiente. Es el modelo de educación más ineficiente del mundo, aunque no le guste a los economistas, es el más ineficiente del mundo. No hay ningún modelo educacional en el planeta que sea más ineficiente que el modelo chileno.